Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Amén, amén. Es un gusto para mí estar una vez más trayendo un mensaje de parte de Dios. Amén. Y bueno, quiero que me acompañen al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 5 al 10. Y cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. Todos lo tienen. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Amén. Acompáñenme a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, que nos permites estar una vez más reunidos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar vivos, de respirar, Señor, de compartir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, Señor. Gracias por el privilegio de estar en medio de tu iglesia, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tú nos has llamado, Señor. Te pido, Padre, que me uses en gran manera, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sea lo que yo quiero decir, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, trayendo esa palabra, Señor, que tu pueblo necesita escuchar de parte de ti, Señor. Que no me vean a mí más que te vean a ti, Señor. Yo solo soy un instrumento, Señor, un vaso, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, a tu pueblo, Padre amado. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de tu enseñanza, esa palabra que me has entregado, Señor, y con la cual me has hablado, Señor, para que de igual manera hoy tu pueblo, Señor, también pueda, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres enseñar a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero, antes de, dar un contexto de la historia que acabamos de leer, y es sobre el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto tiene su origen en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10, en donde Dios manda a Moisés la construcción del arca, con madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera. El arca iba a contener, ¿quién me recuerda? La vara de Aarón, que había florecido como muestra de la respuesta de Dios al pueblo de Israel, el maná que alimentó al pueblo en el desierto, y, ¿quién me dice? Tercero, así es, las tablas de los mandamientos. Amén. El arca como tal estaba dividida entre el arca y la cubierta, por así decirlo, que es el propiciatorio. Y en el propiciatorio se encontraban los dos querubines, cuyas alas se encontraban una con la otra, y desde medio de la cual Dios se iba a comunicar con Moisés. Amén. Hermanos, el arca tipificaba la presencia de Dios mismo. Entonces yo quiero que usted entienda desde ahora la importancia que tenía. No era un mero objeto y que Dios se le ocurrió de repente mandar a construirlo. Simbolizaba la presencia de Dios. Amén.
bueno, además tenía en sus extremos, sus 4 extremos, tenía unos anillos por medio de los cuales se introducían 2 varas, las cuales no debían ser retiradas, debían permanecer allí, porque por medio de ellas iba a ser trasladada. El arca, digamos que acompañó al pueblo de Israel durante todo su peregrinaje. Recordemos esas grandes hazañas y esas grandes victorias que el pueblo de Israel consiguió. Por ejemplo, cuando las murallas de Jericó cayeron, ¿verdad? Iba el arca, y detrás iban los sacerdotes y el pueblo dando vueltas y las murallas cayeron, amén. Sin embargo, el arca, digamos que pierde cierta trascendencia o nivel de importancia. Lo último que se menciona de ella es cuando fue entregada o devuelta por parte de los filisteos, que la habían sido raptada. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Los filisteos pelearon con el pueblo de Israel, los filisteos ganaron y se llevaron el arca, se robaron el arca. Consideraban quizás que iba a ser un amuleto que les iba a traer suerte, no sé, qué equivocados estaban, ¿cierto? Pues resulta que el arca pues trajo a ese pueblo maldición, trajo tumores, y estuvo durante 7 meses allí, hasta que finalmente el arca es devuelta a Judá. Y es llevada a este territorio de Kiriat Jearim, donde David se dispuso traerla. Volvemos entonces a la historia. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué malo hizo Usa como para merecer la muerte o morir allí, verdad? Yo cuando leí este pasaje, yo decía, bueno, pero creo que es un poco exagerado que muriera. Porque creo que la primera, no sé, uno por instinto, ¿cómo es la palabra? Bueno, algo se va a caer, sí, y uno extiende la mano. Cualquier persona se tropieza y uno extiende, ¿cierto? Es lo primero, eso es como algo, es involuntario también. O sea, entonces yo dije, bueno, pero él solo quiso extender la mano al arca para que ésta no se cayera, ya que los bueyes habían tropezado. Sin embargo, hermanos, es importante que analicemos a profundidad la historia para entender por qué sucedió esto. Y lo primero que hay que decir aquí es que David, si bien tenía una buena intención en su corazón, él no buscó la voluntad de Dios. Él no oró a Dios sobre este propósito en particular. Y David venía de una batalla. No sé cuántos estuvieron aquí cuando yo les hablé de esa gran batalla que tuvo David en el pueblo contra los jebuseos. David venía de una gran batalla, pero olvidó un pequeñísimo detalle y fue consultar a Dios acerca de traer el arca hasta Jerusalén, la recién conquistada. Y vemos aquí que David, ¿de quién tomó consejo? Acompáñenme al mismo capítulo 13, en el versículo 1. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea de Israel. No se menciona que David fue a Dios a pedir dirección de Dios. Él tomó consejo de sus militares, bueno, de todo el mundo, menos a Dios. Y hermano, yo quiero que usted entienda en esta noche que si bien su propósito, lo que usted quiera emprender, lo que usted quiera llevar a cabo, sea bien a sus ojos, usted considere que va a ser algo beneficioso para alguien, inclusive para sí mismo, usted debe tener en cuenta que usted debe dirigir eso a la voluntad de Dios. Usted debe alinearse al propósito de Dios. Usted no puede actuar conforme a su criterio, a su propio entendimiento, a lo que cree es correcto. Amén, hermanos. Usted tiene que buscar la dirección de Dios. Así usted considere que está haciendo lo correcto, usted debe buscar siempre el propósito de Dios. Amén, hermanos. David no buscó la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo, repito, que haya sido algo, no sé, malo, equivocado, para nada. De hecho, Dios confirma que era bien realizar esto. ¿Por qué? Porque más adelante en Jerusalén se construye el primer templo. Y obviamente todos esos elementos debían estar allí. En los planes de Dios esto ya estaba, hermano. Pero el problema no es ese, el problema es que no buscamos la dirección de Dios.
Entonces, vemos aquí a un David que primero no busca la voluntad de Dios. Y como segunda medida, y estoy segura que si David, la Biblia no lo menciona, pues, pero yo estoy segura que si David hubiese buscado la dirección de Dios en este particular, en lo que él iba a emprender, quizás él hubiese recordado la manera correcta en la cual el arca debía ser transportada. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando hay una desconexión, hermanos, con Dios, cuando nos desconectamos de Dios, olvidamos el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y esto es grave, hermanos. David no buscó la dirección de Dios, asumió que lo que estaba haciendo era correcto y hubo consecuencias, y fue la muerte de una persona. Amén. Y esto era un mensaje que Dios estaba enviándole. Dios le estaba diciendo, no es correcto lo que estás haciendo. No el hecho de trasladarla, no, la manera. No buscaste mi dirección ni mi voluntad. Amén. Entonces, si David hubiese buscado esa dirección de Dios y su voluntad, como sí lo hizo muchas veces, él hubiese recordado que el arca debía ser trasladada por sacerdotes en los hombros y no en un carro nuevo. Y aquí es importante, hermanos, porque cuando nosotros nos desconectamos de Dios, no buscamos su dirección, terminamos imitando al mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Imitamos al mundo, porque hay una desconexión de lo espiritual. Entonces viene el mundo y a usted lo arropa y usted se deja llevar. David imitó la forma en que los filisteos trasladaron el arca. Quiero que vaya conmigo y que alguien me lo lea. Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 8. Por favor, si alguien me lo lee. Si estás allí en el Primera de Samuel, capítulo 6, 7 y 8. ¿Qué dice el 7? ¿Quién lo encontró? Sí, señora. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondrás sobre el carro. Vamos a dejar hasta allí. Era importante que usted, dejémosla allí. En que se manda, dice, haced pues un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no hayas puesto yugo. Versículo 8, tomaréis luego el arca y la pondréis sobre el carro. La historia es muy larga y yo le invito a que cuando esté en su casa usted la pueda leer, pero lo que hicieron los filisteos fue subir el arca en 2 vacas, la diferencia fue de 2 vacas que recién habían parido, y la historia es increíble, porque si bien, bueno, por instinto las vacas quieren recién paridas, pues no se apartan de sus crías. Sin embargo, estas vacas fueron dirigidas por Dios, porque, bueno, el punto no es ese será otra enseñanza. El punto aquí, lo que yo quiero que usted hoy tenga en su mente, es que David imitó la conducta de los filisteos. David tuvo una desconexión de Dios y David imitó a los filisteos. Le pareció bien hacer lo que los filisteos hicieron, la forma en que trasladaron el arca. Y déjeme decirle, hermanos, que Dios castigará más la carne de un israelita que la de un filisteo. No espere, hermanos, no espere que Dios a usted lo trate como puede tratar a alguien en el mundo que no lo conoce. Amén. Usted ha sido lavado, perdonado, santificado. Usted ha tenido hermanos, cuando nosotros llegamos al evangelio, yo le llamo un reseteo de nuestra mente. Todas esas conductas,
todos esos pensamientos que nosotros durante el transcurso de nuestra vida tenemos en nuestra mente, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, todo eso cambia, hermanos. Por eso somos nacidos de nuevo, somos lavados con la sangre, no podemos compararnos con el mundo. Amén. Entonces usted no puede imitar conductas del mundo. Usted no puede pensar, hacer lo mismo que el mundo y esperar que Dios lo bendiga. Amén, hermanos. No puede esperar eso. Aquí Dios lo muestra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En la última parte del versículo 10, en el mismo capítulo 13:10, que ya lo leímos, la última parte. Y murió allí, ¿delante de quién murió? ¿Del arca? Amén. Usa murió allí delante de Dios. No murió, no dice que murió delante de los bueyes, no dice que murió delante del arca que él conducía, murió delante de Dios. Murió delante de Dios, y esto tiene que decirnos mucho, hermano, porque la palabra de Dios es muy diciente. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios es para que nosotros entendamos y analicemos y entendamos el carácter de Dios. Dios es justo, hermanos, es amor, pero también es un Dios justo. Y Él demanda a usted compromiso, y Él demanda a usted santidad, y Él demanda a usted que defienda sus convicciones, y Él demanda a usted que defienda su criterio, que defienda su fe. Amén, porque Dios va a mirar en usted el carácter de Jesucristo. Usted no puede hacer lo mismo que el mundo. Y yo he escuchado muchas cosas en el mundo, pésimas, pero yo, ¿qué puedo hacer? Orar por ellos, no puedo condenarlos. Y entender que yo una vez estuve allí, que una vez estuve equivocada, que una vez tuve una venda enorme en mis ojos, pero que cuando yo llegué a los pies de Cristo, esa venda fue quitada, ese velo fue quitado. Usted no puede actuar igual que un mundo perdido. Amén, hermanos. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, y usted debe alinearse a la voluntad de Dios, porque tiene un propósito, recuerden, por el cual ustedes han sido llamados. Usted no puede imitar el mundo, porque el mundo está perdido, hermanos. El mundo va al borde de un precipicio. ¿Usted quiere ir detrás? Respóndame. ¿Sí? No, hermanos. Entonces, ¿por qué? Y lo digo, en el mundo yo escucho muchas cosas equivocadas. ¿Y qué tenemos para ellos? Palabras. ¿Qué tenemos para ellos? Orar, tener misericordia para que una vez sean alcanzados por Dios. Pero es inaceptable que en la iglesia, nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido lavados, ocurra esto, hermanos. Entonces es el momento para que usted tome conciencia sobre cómo está su relación con Dios, sobre cómo está su vida espiritual, sobre qué está defendiendo, sobre cuáles son sus convicciones, sobre quién ha creído usted, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si no vamos a defender el evangelio, si no vamos a proclamar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Imitemos al mundo entonces? No. David imitó al mundo y trajo muerte, y Usa murió allí delante de Dios. Y esto era un mensaje directo para David. Esto fue un mensaje claro, hermano, y esto es lo que usted tiene que entender, porque Dios, vea, Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia, el carácter de Dios permanece. No crea que porque el mundo hoy está tan equivocado, que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, usted va a congraciarse con eso. No crea que porque el mundo hoy tolera el pecado, usted también lo va a tolerar. Y perdóneme si estoy siendo un poco fuerte, no estaba esto planeado realmente. Pero hermanos, cuando el anhelo de servir a Dios es fuerte, cuando es necesario que la iglesia despierte, hermanos, es necesario confrontar a la iglesia con amor y con la palabra, porque yo aquí no estoy hablando de un evangelio diferente. Yo aquí no le estoy leyendo un libro de superación personal. Yo estoy hablando aquí de la palabra de Dios. Amén, hermanos.
Entonces estamos llamados, hermanos, a no congraciarnos con el mundo. El mundo hoy ha legalizado cosas repugnantes. El mundo hoy va a un precipicio, hermanos. Pero es el mundo. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted ha sido llamado. Usted ha sido consagrado para Dios. Usted ha sido escogido, hermanos. Usted tiene un propósito. Defienda el propósito de Dios en su vida, hermanos. Y vaya por ese mundo perdido. Pero no se asocie, no se congracie, no tolere el pecado. No lo tolere, hermanos, porque Dios sigue siendo, y repito, el mismo. Hoy, ayer, hoy y por los siglos. Dios demanda de usted el carácter de Jesucristo. Amén. Este pecado inmundo llevó a Jesús a la cruz, a una muerte tremenda, a una muerte terrible, hermanos. Y lo hablamos aquí muchas veces, cómo murió Jesús en esa cruz. Entonces, ¿por qué tolera el pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz del Calvario, hermanos? ¿Qué está pasando en la iglesia? Como segundo punto, David imitó al mundo. David tuvo una desconexión de Dios. Y eso pasa, hermanos. Pero Dios es justo para perdonar cuando usted se acerca a Él confiadamente. Y usted pide perdón. Tenemos un Dios, Dios mío, justo, que nos perdona tantas veces. Entonces vemos a un David que se equivocó, que trajo muerte. David no contaba con esto. De hecho, si usted lee más adelante, él ya no sabe ni qué hacer. Él deja el arca a mitad de camino. Porque vio que Dios le habló a través del hecho de una muerte. Entonces vemos que David en su mente recordó, es que el arca, los filisteos lo trasladaron de esa forma, y él quiso imitar, porque hubo una desconexión de Dios, porque no se alineó a la voluntad de Dios. Imitó al mundo, imitó a los filisteos. Dice en Lucas 12:48, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, hermanos. Eso está clarísimo. Él no podía esperar que Dios le pareciera bien el acto que le estaba haciendo, porque a los filisteos fue aceptado. Los filisteos son el mundo. Usted ha sido lavado, usted ha sido escogido. David fue consagrado, David fue ungido como rey por parte de Dios. Como segundo punto, vemos aquí que David, se me perdió el segundo punto. Bueno, solo un momento. Entonces vemos que por más que a David le haya parecido bien llevar trasladar el arca de esa forma, pienso también que los años que transcurrieron, 20 años aproximadamente, estuvo el arca en Kiriat Jearim, antes de que David tuviese la voluntad de ir por el arca. Y hermanos, qué curioso que desde que sucede lo de que los filisteos la devuelven, no se menciona, no hay mención del arca. Coinciden esos 20 años con el periodo en que Saúl estuvo como rey. Pues todos sabemos aquí que Saúl no tuvo, no le dio importancia a las cosas de Dios. A lo espiritual él no fue importante para él. Saúl tipo de la carne. Saúl es tipo de la carne, y eso quiero que usted lo tenga claro. Y el arca no se menciona. Estuvo desatendida. Pienso también, y Dios me llevó a pensar eso, y bueno, quizá pensaron que el tiempo que había transcurrido, 20 años, puede ser más o menos, pues Dios ya no tendría el mismo nivel de efectividad, que el arca ya no era tan poderosa como lo fue en un principio. Qué equivocados estaban, porque muchas veces, hermanos, desconocemos, vuelvo y repito, el carácter de Dios. Llevamos años en el evangelio, ¿verdad? Y creemos que de pronto, como han pasado tantos años, pues hoy Dios ya no tolera, ya Dios hoy lo que antes llamó pecado o lo que antes condenaba, pues hoy no. Que Dios no sigue teniendo el mismo nivel de efectividad, o que el Dios que fue justo, que condenó tantas cosas, hoy ya es más dócil. Hoy es un Dios tolerante, hoy es un Dios light. No, hermanos, repito, el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros.
Los que cambiamos nuestra percepción, nuestras convicciones, nuestro criterio, lo que defendemos, nuestra moral, nuestra ética, somos nosotros. Así que hoy que sea el llamado para que usted vuelva a ese primer día en que usted recibió a Jesucristo en su corazón. ¿Cuál fue ese llamado? ¿A usted qué lo llevó a los pies de Cristo? Y que usted se mantenga en ese propósito. Porque sí, nuestra vida espiritual no es constante, cambia. Somos una montaña rusa. Hoy somos los más espirituales, mañana no queremos orar, hoy hacemos el devocional, mañana no. Y Dios nos conoce, somos humanos. Pero eso no se quede allí. Usted vuelva a ese primer amor, del que hablaba el hermano Hader la última vez en la oración. Este primer amor que es tan importante, para que usted vuelva a tener esa conexión con Dios, para que usted entienda y comprenda y no olvide y no se desenfoque de su propósito, hermanos. Entonces David construyó un carro nuevo y subió allí el arca. Hermanos, y yo quiero que usted entienda, lo dije desde un principio, el arca no era un mero objeto. Dios no estaba desocupado un día y vio a Moisés que no estaba haciendo nada y le puso tareas X para ocuparlo. La hermana Hilaria una vez habló, una prédica sobre las ceremonias, ¿era hermana? Sí. Sobre me fue la palabra. La ceremonia, las fiestas de la cosecha, todas apuntaban a un propósito. Dios no hizo eso adrede ni porque estaba desocupado, porque se le ocurrió de repente. Todo apuntaba a la persona de Jesucristo. Todos los objetos que estaban en el tabernáculo apuntaban a Jesucristo. Los panes, el candelabro, todo, hermanos, y esto ojalá lo podamos analizar más adelante porque es grandioso cómo Dios nos habla a través de eso. El arca debía ser trasladada en los hombros de 4 sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de los coatitas, si no estoy mal, los coatitas. Y los sacerdotes tipificaban a Cristo, hermanos, sobre el cual reposa la presencia de Dios. Mira la importancia. Si usted quita, gracias hermano, si usted quita a los sacerdotes, ¿a quién cree que está quitando? Si los sacerdotes tipifican a Jesucristo, sobre cuyos hombres reposa la presencia de Dios, y usted los retira, ¿a quién está reemplazando? Estamos reemplazando a Jesucristo. Y no crea que usted, si quita a Jesucristo, Dios se va a agradar de eso. Dios dijo, nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Usted no puede quitar a Jesucristo de en medio. Usted no puede sacar a Jesucristo del púlpito. Usted no puede sacar a Jesucristo del altar, porque Él es el propósito para el cual estamos aquí. Usted no puede reemplazar a Jesucristo por carros nuevos, por más nuevo que parezca, por más bonito que a la vista a usted le parezca, por más llamativo que se vea. Usted no puede reemplazar el evangelio de Jesucristo en la iglesia, en el púlpito y en el altar. Ni lo puede mezclar, porque Jesús no se mezcla con nada. Jesús es 3 veces santo, Dios es 3 veces santo, y nosotros estamos llamados a respetar eso, a honrarlo. Y el mundo así está, lamentablemente, reemplazando a nuestro Salvador, reemplazando el único camino al Padre, el único medio de salvación, el único medio y el único propósito por el cual usted y yo, repito, estamos aquí, que es Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Si usted aquí no está para honrar a Jesucristo, para escuchar la palabra de Jesucristo, para escuchar del plan de salvación, para ser exhortado para ir por un mundo perdido, entonces ¿qué hace aquí? Hermanos, reemplazamos a Jesucristo por carros nuevos, por ideologías, por política, por convicciones, por psicología, por nuevas corrientes, por ceremonias, qué sé yo, tantas cosas
tantas cosas, hermanos, que ponemos primero delante de aquí. Ponemos primero eso que a Jesucristo. ¿Qué está pasando? No se guíe con carros nuevos, hermanos. Usted no se confunda. Usted no se vea que ese carro nuevo es hermoso. Voy a ir allá. No, hermanos. El carácter. Y esa es la enseñanza. Siempre se me olvida. El nombre. El carácter de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y no estamos llamados nosotros. No estamos llamados nosotros, hermanos, a tener carros nuevos en la iglesia. Cristo es el camino. Y a Él le debemos obediencia. Y Él es el motivo por el cual debemos predicar, debemos enseñar, debemos exhortar, debemos ir al mundo. Él es el motivo, hermanos. No se trata de carros nuevos, nuevas filosofías. Porque si usted se va a ir por eso, hermanos, apague y vámonos. Y vuelvo y repito, hermanos, yo sé que muchas veces caemos en eso. Caemos en esos errores, hermano. Pero cuando eso pasa, ¿sabe cómo? ¿Sabe cuándo? Cuando desconectamos del propósito. Porque una persona que esté anclada sobre la roca que es Jesucristo, sobre la roca que es nuestro Padre Celestial, hermanos, usted mire, usted puede pasar lo que sea en el mundo. Usted está sobre la roca. Tormentas, tempestades, corrientes tempestuosas, pero usted está firme, hermano. Y hoy el llamado es a establecer su firmeza, sus pies sobre la roca, sus pies sobre el evangelio, sus pies sobre el verdadero llamado, hermano. No podemos estar dispersos. Jesucristo viene pronto, hermano. ¿Cómo va a encontrar a su iglesia? ¿En contiendas? ¿Con carros, llena de carros nuevos en su iglesia? Dígame. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que Dios nos manda. A estar apercibidos. Porque Jesucristo viene y viene pronto. ¿Cómo va a encontrar su corazón? Usted me dirá. Porque como les decía, muchas veces en el evangelio no somos constantes. Sí, es verdad, hermanos, somos cambiantes, sí. Pero usted vuelva. Usted retome el camino, usted retome el llamado, usted recuerde su propósito y no se mueva de allí, por más que el mundo dé vueltas. Usted no se mueva de allí. Y lo digo porque yo, cuando hace ya, qué sé yo, ya ni me acuerdo, 10 años más o menos, que acepté a Jesucristo, hermanos, yo estaba hasta en la alabanza, hermanos. Muchos se sorprenden, yo sé. No tengo voz para cantar. Yo hice parte del coro de la iglesia. Yo fui ujier. Yo me venía temprano, hermanos, a lavar las sillas, a trapear. A mí no me importaba. Y eso era un amor. ¿Cuántos coinciden conmigo? Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, es una llama encendida, es un anhelo en servirle. Pero pasa el tiempo, hermanos, y hablo por mí, esa llama tiende a disminuir y sucede. Conmigo pasó. Entonces ya para mí no era malo ir a una rumba, a una fiesta, no era tan malo. ¿Sí ves? Cuando hay desconexión de Dios, aquello que antes condenábamos ya lo vamos tolerando. Ya no era malo tomar una cerveza, ¿no? No hace daño. Ya no era malo mentir, ya no era malo decir malas palabras. Y llega un punto, hermano, en que estás tan lejos de la orilla que es necesario que Dios te rescate como lo hizo y trajo nuevamente a sus caminos. Pero debe haber la voluntad, hermanos. Debe haber la voluntad de un corazón arrepentido, porque vuelvo y repito, Dios es justo para perdonarnos cuando nos volvemos a Él. Cuando recordamos ese primer amor, cuando volvemos a nuestro propósito y nos quedamos allí anclados, nuestros pies anclados en la verdad, en el verdadero evangelio. Escuché a un predicador que no es como comenzamos la carrera, es como la terminamos. ¿Y qué verdad hay aquí? Porque Jesucristo cuando venga, usted le va a decir, o yo le voy a decir, es que yo serví, yo estuve en el grupo de alabanza, no es que yo, mira, me lavé todas las sillas de la iglesia. No, ¿cómo está hoy? Hoy tu corazón,
¿Qué hay en tu corazón para mí? ¿Carros nuevos? ¿Nuevas ideas? ¿Mezcladas con un mundo perdido? ¿Del cual hay que tener misericordia? Claro que sí. Pero no por eso tenemos que abrazarlo, congraciarnos y tolerarlo. Entonces, hermanos, me quiero extender. Creo que he sido clara en ese sentido. Y no quiero que me malinterprete, pero así es Dios. El carácter de Dios es así. Y a veces, hermanos, tenemos que reconocer que fallamos. Reconocer que nuestra mirada está puesta en cosas sin importancia. Olvidamos el foco, olvidamos el propósito, repito, por el cual hemos sido llamados y por el cual estamos aquí, hermanos. Y yo se lo digo con amor, porque yo sé y me incluyo, también he sido víctima de eso muchas veces. Pero que hoy sea el llamado, que usted lo sienta de parte de Dios, a que usted, si tiene algo que pedir perdón, usted le pida perdón a Dios por traer carros nuevos a esta iglesia, por traer nuevas cosas a esta iglesia. A David le costó la muerte de un sacerdote que también debía saber la manera en que el arca debía ser trasladada, y no se hizo de la manera correcta. Todo estaba escrito, pero vuelvo y repito, cuando hay desconexión de Dios, cometemos errores. Pero hermanos, el llamado no es a quedarnos en el error. El llamado es a que hoy usted, si tiene algo que entregar a Dios, si tiene algo de que arrepentirse, usted lo haga, porque tiene un Dios justo, un Dios que es 3 veces santo. Pero hermanos, hoy yo quiero de corazón y con todo mi amor por cada uno de ustedes, por el servicio a Dios, por la iglesia, por el llamado que hemos tenido, por el propósito por el cual hemos sido llamados. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Usted no está aquí por casualidad, hermanos. Usted ha sido escogido, comprado a precio de sangre. No olvide su propósito. No olvide su propósito, hermanos. Hay que estar apercibidos y esperar la venida de Jesucristo y ver cómo está nuestro corazón cuando Él llegue. ¿Qué hay en nuestro corazón para entregarle a Él? Amén, hermanos. Y con eso quiero finalizar, con ese llamado. Porque Dios anhela de nosotros que tengamos el carácter de Jesucristo. En nosotros, que reflejemos a Jesucristo. Usted está reflejando a Jesucristo, hay que examinarse. Hay que examinar. Yo tengo que examinarme también. No solo usted, yo también, porque eso también es para mí, hermanos. No crea que yo le estoy diciendo eso a usted, no. Yo soy la primera, hermanos. Yo levanto mi mano y digo, sí, tengo mucho que reconocerle a Dios. Entonces, hermanos, ese es el llamado y lo que hoy quería traer de parte de Dios, hermanos. Y lo importante de permanecer anclados a la roca que es Jesucristo. No perdamos de vista nuestro propósito. No perdamos de vista, hermanos, el propósito por el cual hemos sido llamados. Recuerde ese primer amor. Recuerde la primera vez que usted se acercó a los pies de Jesucristo, que lo llevó, que lo motivó a aceptarlo. Recuerde de dónde Dios lo sacó, cómo era su condición, cómo Dios transformó nuestro entendimiento. Todo lo que teníamos en nuestra mente fue renovado y hoy es usado para su servicio. Hoy es usado para su obra. Usted manténgase firme allí, hermanos. Usted anhele cada día la presencia de Dios, porque el desconectarnos de Dios nos lleva a cometer errores. Pero usted no se quede en los errores. Usted continúe, usted persevere. Usted anhele la presencia de Dios. Usted búsquele cada día con todo su corazón, porque esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo sueño con ese día. Yo sueño con ese día, hermanos, que podamos encontrarnos con nuestro Salvador, aquel que dio su vida por mí y por ti en una cruz. Yo anhelo ese momento. La mayor muestra de amor, hermanos, que pudimos recibir, la recibimos en una cruz hace más de 2000 años. Y la hemos desatendido como estuvo desatendida el arca. Lo hemos dejado por allá como un simple amuleto, como
algo que no tiene importancia, que hoy no tiene el mismo poder de salvación. Hoy es el llamado, hermanos, en que usted retome su comunión con Dios, en que la base de nuestra prédica, de nuestra enseñanza, de lo que salga de nuestra boca, cualquiera que sea Jesucristo, sea su propósito, sea lo que Él quiere para su vida. No pierda de vista lo verdaderamente importante, hermanos. El mundo está perdido. Usted no se una con el mundo, que es un precipicio. Acompáñeme a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, tus hijos. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia que anhela ese primer amor, volver a ese primer amor. Ese pueblo que anhela que nos abraces. Ese pueblo que anhela recordarte cuando llegamos a tus pies. Cuando anhelábamos servirte, cuando era lo más importante en nuestras vidas. Hoy está tu pueblo, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte, a ponerte como lo primordial, a ponerte como lo principal, Jesús, porque tú sigues siendo el mismo, porque tú hoy sigues llamando a un pueblo que te ha quitado de en medio, pero tú eres fiel y verdadero. Tú nos perdonas, Señor. Oh, cuán bueno eres, Señor. Cuántas veces te hemos fallado y tú sigues con tus brazos extendidos a tu pueblo, diciendo: aquí estoy. Continúa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por morir en esa cruz, por esa muerte tan dolorosa, Señor. No puedo, Señor, mirar con buenos ojos lo que te llevó a esa cruz, Señor. No puedo congraciarme con lo que te llevó a esa cruz, con lo que te provocó esa crucifixión, que tus manos fueran clavadas, que tus pies, que tu costado lacerado, que esa corona haya roto tu cabeza, tu frente, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponerte en medio, a ponerte como lo principal, Señor, a que tú seas el centro de esta iglesia, de este púlpito, de este altar, del altar de nuestros corazones, del altar de nuestra casa, del altar de nuestro hogar, del altar de nuestra vida. Que nunca te salgas de allí, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que el mundo no nos distraiga, Señor, porque el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra es eterna, mas tu palabra no pasará. Tú permaneces, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, y tú nos has llamado para salvación, Señor, no para distraernos en cosas que no convienen y que no edifican, Señor. Recuérdanos, Señor, de dónde nos has sacado, Señor. ¿Dónde estábamos, Señor, cuando no te conocíamos? Perdidos en un mundo, Señor, que hoy sigue perdido porque hay muchos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, ahí por un mundo, Padre, que no te conoce, que necesita tu salvación, esa salvación que por gracia nos has dado, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que edifica, que confronta, Señor, pero que nos hace volver a lo verdaderamente importante. Bendita es tu palabra, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios por su palabra.